Santurtzi Irratia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar Santurtzi Irratia. 3, 2, 1. Santurtzi Irratia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de InfoJapan, programa número 12. Bienvenido Miguel y bienvenido Unai. Bueno, aquí bien hallado, bienvenido aquí a los dos también. Vamos, aquí estamos un domingo más para traer toda la información y tenemos un contenido bastante grueso hoy, ¿eh? Interesante y curioso, ¿verdad Unai? Pues sí, hay de todo. Hay noticias muy interesantes, hay recomendaciones y hay un poco de coleccionismo por ahí. Sí, que es algo peculiar. Vamos a tratar el tema de las figuras y coleccionismo de Saint Seiya. Eso es. Nos has preparado aquí un guión, la verdad que muy interesante. Y para quien quiera empezar a coleccionar, pues que no se pierda esta última parte del programa. Miguel, ¿qué te parece si empezamos por las noticias? Pues venga, vamos ya, que tengo ganas de leer porque es que esta semana vienen una noticia bastante interesante y otra, bueno, así un poco quizá un poco más gruesa, para la gente. Bueno, como supongo que muchos habéis visto ya en redes sociales, en medios de comunicación, parece que los reyes de España, los reyes visitan por primera vez, claro, porque han sido ya recientemente elegidos, visitan por primera vez Japón. Sí, además esto es un viaje aplazado de hace más o menos un año. Pues así parece, por fin ya lo han cumplido, creo que llegaron el martes de esta semana y bueno, según ya han comunicado varios medios, han tenido pues una gran aceptación en el país, parece que está yendo todo como la seda, no quizá como aquella vez cuando estuvo Rajoy hace unos años, que salió en todos los medios de comunicación, por ejemplo, el fallo que tuvo con el emperador al no agacharse, por ejemplo, para darle el saludo. Según ya ha comunicado, han tenido reuniones con los propios emperadores, con el emperador Akihito y su mujer Michiko, y también incluso han tenido cenas en honor a ellos con los propios hijos de los emperadores, de Naruhito y Masako. Y recordar que parece ser que esta pueda ser incluso la última visita que pueda hacer los reyes a Japón teniendo a estos emperadores como tales, porque se sabe ya que dentro de poco, no se sabe cuándo, pero dentro de poco pasarán el testigo a los hijos y ya se convertirán en los próximos emperadores. Y decir también que, bueno, la emperatriz Masako, por si alguno no la conoce, bueno, lo último que salió hace poco parece que sigue todavía con una depresión bastante grande porque parece ser que no consiguen traer un heredero varón al mundo, digamos, y bueno, es una de las cosas por la que todavía parece que esa mujer pues sigue pasando una pequeña depresión, o es lo que por lo menos dicen varios diarios españoles, ¿eh? Bueno, confiemos que esta visita, desde luego que con todo el planteamiento que hay, deja a España en buen lugar. Yo creo que seguro, desde luego todo el itinerario que han planeado es algo que está, la verdad es que, vamos, están reuniendo con todos los jefazos del país. De hecho, tuvieron hace unos días una cena con los jefes de empresa de Mitsubishi, Sumitomo Mitsui, el Banco de Tokio, Nomura, Nissan, Fujitsu, Nissan, Panasonic, etcétera. Y además con casi otros 300 empresarios japoneses y un centenar de empresarios españoles ahí en Japón. O sea que, bueno, estamos diciendo que se están reuniendo con la creme de la creme de allí, ¿eh? Bueno, sí, me imagino que con el fin de establecer relaciones que mejoren la economía y la importación-exportación en ambos países. Sí, además decían varios diarios que era una visita que mezclaba tecnología y tradición, tecnología quizá por el tema de los empresarios, porque también creo que ambos reyes estuvieron en el Museo Miraikan, que es un museo que está dedicado a la ciencia y tal, donde, bueno, pues hasta el propio robot el Asimo, este robot tan famoso, parece pues que dio la mano que estaba hasta programado, que iba a dar la mano al rey y a la reina, o sea, para que vean los japoneses cómo cuadran todo. Y luego pues tradición, porque también ha habido pues una serie de visitas a unas zonas pues igual, por ejemplo a la zona del impacto del terremoto de Tokai, etcétera, que recordemos, por si alguno lo sabe, que se espera en Japón cada 150 años, esto lo indicaba un diario, cada 150 años en Japón hay un terremoto que sacude el país de arriba abajo, pero totalmente, que es muy fuerte. Bueno, pues están esperando dentro de nada ya que haya otro terremoto. Esperemos que no sea nada de gran impacto, desde luego. Pues seguramente pueda serlo. El último ya lo fue en 1854, fue bastante gordo y se espera que venga otro
dentro de, bueno, quizá de aquí una década. Eso es lo que los científicos japoneses están planeando. A ver si Esperaremos acontecimientos entonces y vamos a pasar a la segunda noticia, que como dijimos la semana pasada, hoy traemos un par de noticias un poco más alegres. La primera la visita y esta segunda también relacionada con el turismo, la tradición. Bueno, eso es un festival muy interesante. Sí, estamos en el oeste de Japón, en la isla de Kyushu. Para alguien que no lo sepa, es una isla que está despegada de la isla principal de Honshu. Está en la parte oeste del país, un poquito hacia abajo, hacia el sur. Es una isla maravillosa y este santuario se localiza en el sur de esa isla, casi lindando ya con la costa. Es el santuario de Miyazaki. Y se ha celebrado hace escasamente unos días el llamado Yabusame, que es una especie de festival que yo recomiendo desde aquí a cualquiera que esté ahora mismo con internet que busque Yabusame, porque se celebra desde hace muchísimos años y se ven a unos hombres vestidos como en el periodo Kamakura, como hace unos centenares de años, con las telas, con los vestidos, etcétera, a caballo, portando unos arcos y disparando flechas hacia diferentes objetivos en forma de diana, y cada vez que hacen impacto, es que la gente grita enfervorecida, ¿eh? La gente se vuelve loca. Sí, es lo que además ponía muchos... podéis verlo en los vídeos y en varios diarios decían que directamente la gente se vuelve loca con el tema de los disparos. O sea, habría que ver esa afición japonesa maravillosa viendo esta tradición, que la verdad que vale la pena verla, ¿eh? Sí, además es una tradición que va mucho más allá de la propia celebración, porque el recinto donde se celebra también tiene su historia. Sí, el recinto la verdad es que de estos pocos templos que todavía se mantienen más o menos tal y como son. O sea, estamos diciendo que es un templo, no un templo, un recinto mejor dicho, el edificio quizás sea menos antiguo, pero es un recinto que tiene miles de años, estamos hablando de que tiene casi 2600 años. Si veis exactamente la estructura del edificio, lo que vais a ver es que es estilo Taisha, o sea, es de las primerizas que hay en Japón, como quizá en Osaka o en algunas zonas podéis encontrar ese tipo de templos. Si veis templos pequeñitos con los travesaños en la parte de arriba, son templos muy muy antiguos, este es uno de ellos, y está consagrado, como no puede ser de otra manera, al siempre misterioso primer emperador, que es el emperador Jimmu, y del que se sabe muy poco, y algunos incluso dicen pues que no se sabe si existió. Pues el nieto de este hombre, de este primer emperador, pues fue el que fundó este templo, según se dice. Sí, además es un personaje del que hemos hablado y como bien dices, no saben si realmente existió o no, pero entonces ¿de dónde nos sale este nieto? Pues sí, al final es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Eso puede ser también, sí. Que al final la gente se atribuye... en la historia de Japón ha habido alguna vez que para reclamar el poder y ser el emperador que unifica Japón tenían que justificar que pertenecían de alguna manera al linaje del emperador. Entonces la figura del emperador siempre está muy asociada obviamente al poder, y claro, aquí este nieto se ha hecho con el título y ya está. Pues sí. Puede ser, sería un tema muy largo de hablar, pero decir que Jimmu tiene tumba. O sea, Jimmu supuestamente está enterrado en la zona de Kasihara. ¿No? Es lo que se desconoce. Zona de Kasihara, en el sur de Nara. Ahí está la tumba. Yo he estado y la he visto varias veces. Quiero decir, tumba tiene, y lo que no se sabe, pues yo he preguntado a gente de allí y a los monjes de un templo que tiene al lado y tal, a ver si es verdad que estaba ahí enterrado. Ninguno me quiso contestar. Realmente la figura de Jimmu existe. La figura existe, de hecho se sabe, las crónicas dice que bajó y que pues este hombre empezó a luchar, digamos, contra las supuestas... Es que esto es claro, el linaje japonés imperial viene supuestamente, es de orden divino, ¿no? Claro. Entonces, a un japonés, digamos, de una mente más, vamos a decir, más antigua o ligada a la propia historia del país, lo que te va a decir es que existió, seguro que existió, porque no se puede entender de otra manera la figura del emperador, si no es del linaje divino, no tiene ningún sentido, ¿no? Es el único motivo por el que ha estado ahí, porque es divino, incluso con el tema, no vamos a meter en temas ahora más complicados, pero que existió o no existió, pues entra yo creo dentro un poco de la leyenda, pues una leyenda muy, muy bonita, y que pues aquí por lo menos parece que el nieto fundó uno de los templos. Sí, uno de los templos de este recinto, que cualquiera que pueda ir, que se lo apunte también. Sí, es que es precioso, es tipo cabaña, como eran antes los templos. O sea, ya cuentan algunas crónicas, por ejemplo, que los templos vienen de cabañas antiguas, o sea, eran propias cabañas donde la gente vivía, y se sabe que hace miles de años, cuando empezó la cultura, los japoneses, cuando moría alguien, por ejemplo, o sea, se le moría en casa, ahí se quedaba, y la gente incluso abandonaba el pueblo. Y este templo estará bien conservado. Por tal y como lo cuentas que está... Sí, está perfecto. Claro, hay que tener en cuenta que los japoneses cada 20, 30, 40 años remodelan los templos de arriba abajo. O sea, cambian maderas, la estructura, mantienen la estructura tal y como está, pero cambian totalmente. Al final es madera, ¿no? Y la madera con el tiempo, con el agua,
los terremotos, quieras que no, pues se acaba destrozando. Pero ellos los remodelan. Lo que estás viendo, yo me imagino, no es exactamente la madera. Es imposible. Claro. Pero la estructura, tal y como se conserva de hace miles de años, lo tenéis que está ahí. Es tipo cabaña, repito, creo que es estilo Taisha, y cuando ves en las esquinas, en los laterales del tejado, dos travesaños haciendo en forma de X, es un estilo muy, muy antiguo. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta aclaración también respecto a la arquitectura, ¿no? de este tipo de templos. Y yo creo que vamos a dar fin a las noticias para pasar a otro tipo de contenidos que son también interesantes para el que quiera gastarse un dinerito hoy en día. Lo primero que tenemos son unos lanzamientos de la distribuidora Media 3, algo de cine, vamos a ver. Bueno, pues parece que se va a publicar dentro de poco, si no se ha publicado ya, Víctor, si no me equivoco, el DVD de I Am a Hero. No, el 10 de mayo. El 10 de mayo sale, pues el 10 de mayo lo tenéis ya, que, bueno, yo debo reconocer que no conocía el manga, parece ser que el creador es un tal Kenyo Hanazawa. Este tío ha hecho un manga bastante bueno, según he leído en algunas críticas, y la película, estamos hablando de una película que en el Festival de Sitges en el 2015 le dieron el premio del público y de los efectos especiales. O sea, sí, además tenemos que tener en cuenta precisamente que es una adaptación de un manga, y hacer una película de un manga siempre es complicado. Sí, además el tráiler, que os recomiendo que lo veáis, es muy curioso porque está hablando de una situación actual en Japón que es muy pues casi se puede encontrar en cualquier parte, que son dibujantes de manga con muy poco éxito y que están condenados al ostracismo y al paro. Pues va de ese hombre, de un tal Hideo Suzuki, que no parece que su arte no funciona. Y bueno, le empiezan a ocurrir cosas muy extrañas y al final torna la película en un tono pues casi de terror. O sea que... Sí, es una película desde luego muy entretenida. Yo no sé si está a la altura del manga o no, porque el manga no lo he leído, pero la película es totalmente recomendable. Y además vemos que este lanzamiento va a llegar en DVD y en Blu-ray. Y los precios, la verdad, que también son muy interesantes, tal y como está el mercado hoy en día. Yo los encuentro bastante atractivos. Sí, pero la verdad es que suele pasar con los DVDs, bueno, con los Blu-ray mejor dicho, que los precios a veces se pueden disparar, pero es que estamos hablando exactamente de que pues sale el DVD por 16 euros y el Blu-ray por 19,45. O sea, quiero decir, es un precio bastante bueno, ¿eh? Sí, además el tema del Blu-ray incluye un contenido extra que para el fan del manga o únicamente de la película va a encontrar interesantísimo y justificado ese precio extra, que al final no llega a 4 euros, y es un making of de más de una hora de duración y un libreto de información, algo que se ha perdido incluso en los videojuegos hoy en día. Pero permíteme que acabe, Miguel, con otro apunte más respecto a este lanzamiento, y es que si vais a la página de Media 3 podéis reservar la película con un código de descuento que hemos puesto nosotros en Facebook precisamente, y os ahorréis el 20%. O el 20%. Es un dinerito que al final hablamos de 20 euros, bueno, pues un 20% es un detalle, desde luego. Sí. Y lo segundo en lanzamientos de Media 3, pues la fecha del estreno en cines de Death Note, el 20 de abril. Yo he visto el tráiler y tiene una pinta increíble. Pues sí, bueno. Yo la verdad es que la nueva de Death Note no la he visto, el tráiler, y me confundo un poco porque Netflix también iba a sacar una serie de Death Note. Pues desconocía el tema de la serie, pero por lo menos en relación a este tráiler yo sí te puedo decir que, bueno, no destripa la serie como tal, o el manga o el anime, pero como película la verdad es que tiene muy buena pinta. Pues espero que consigan devolver la esencia de Death Note, porque las originales, por así decirlo, las primeras live action de Death Note, pues no están, sí, no están al nivel. Poquito, ¿no? La verdad que podemos decir que el anime, hombre, al final es más fácil trabajar un anime que le das la apariencia y la historia que tú quieras, pero el manga está a la altura del anime también, o al revés, ¿no? Porque primero es el manga y luego el anime. Sí, o sea, para mí el manga es una obra maestra, tanto por el guión, el dibujo, son un tándem genial, que también han hecho alguna otra serie juntos. Y la verdad es que el anime es de los pocos animes que a gente de mi entorno que no le gusta el tema japonés, le pones el primer capítulo de Death Note en anime y se engancha. Es que es una serie que te atrapa muy fácilmente, y además es que hablamos que es corta también. Sí, entonces no hablamos de 200 capítulos o 500 capítulos o 5 años de emisión o 10, sino que estamos hablando de una serie que no llega a los 30 capítulos emitidos. Y hombre, no cuesta nada verlos. Es que es muy llevable, porque hay series que las he dejado a medias porque llega un punto, no hablemos ya de los rellenos, etcétera, es que se convierten casi en algo infumable, podría decir. Pero sí, esta la verdad es que la puedes ver. Bueno, yo sé de gente que la ha visto en un fin de semana, o sea, que ha empezado a ver y no ha parado hasta que lo ha terminado. Aunque hay que decir luego que todo el mundo dice lo mismo. No, es que en un momento determinado la serie se fastidia. A mí me spoilearon, ¿eh? A mí, bueno, yo tuve suerte de que no me spoilearon, pero me estaba oliendo cuando ya se acercaba
al momento ya me olía lo que iba a pasar, pero bueno, decir que aún así es verdad que la serie cambia un poco, cambian personajes, etcétera, pero que yo creo que sigue manteniendo la calidad y que vale la pena, desde luego, verla hasta el final. Sí, hay que dedicarle por lo menos, como dices, un fin de semana, disfrutarla y sobre todo ir preparados a este lanzamiento del cine, que no tenemos la lista del estreno, en qué cine se van a dar, pero por lo menos sabemos que en el País Vasco una premier como tal no vamos a tener, así que tendremos que esperar a su exposición en cines más bien, perdón, y ya os contaremos qué nos parece. Pues sí, Yo habrá por que mi verla. parte por lo menos es una de las que tengo que ver. Sí, yo, vamos, tengo ganas de verla, porque esperemos que hayan hecho un buen trabajo, porque la verdad es que... Yo creo que sí, por lo menos sí. viendo el tráiler apunta a ello, desde luego. Pues ojalá que sí. Más recomendaciones, un poco de literatura, ¿qué os parece? Venga, vamos a pasar a ello, Tenéis ¿no? ganas, ¿verdad? Hoy Sí, tenemos sí, una recomendación de Miguel, que nos ha traído un libro muy interesante. Otro libro muy interesante que nos trae Unai, y una recomendación por parte de la editorial Quaterni de un libro que va a pegar un buen bombazo, pero que de momento no está disponible. Vamos a pasar, Miguel, con lo que nos has traído hoy. Bueno, pues decir que tenía varias opciones. Tenía 3 buenos libros, ¿eh? Al final he cogido este porque creo que iba más igual con mi carácter, por decirlo de alguna manera. Este libro se llama Las hierbas del camino, es del pródigo autor Natsume Soseki, que para el que no lo conozca, yo diría que es uno de los padres casi de la novela japonesa. Si hablamos de novela como tal, este nombre está ahí en el top 3 tranquilamente de escritores. Es un hombre que vive en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esta es su última novela, que la escribió un año antes de fallecer, en 1915, falleció en 1916. Este hombre, por contar algo muy rápido, por si alguien no lo conoce, pues nació en Tokio en 1867, tuvo una vida bastante complicada, sobre todo su infancia. Fue un hijo no deseado, los padres parece que no le querían demasiado y tal. Se licenció en literatura inglesa en la Universidad de Tokio y ahí es donde empieza a ejercer como profesor, pero fue a raíz de escribir 2 libros, que fueron los 2 que escribió en 1905, que es Yo soy un gato y Bochan, que yo recomiendo, por favor, que lo que nos escuchéis los podáis leer, porque son 2 novelas muy, muy buenas. Tuvo tanto éxito que dejó la docencia. O sea, dejó la docencia y empezó a escribir libros y relatos casi a un libro por año. Es un buen ritmo, hay que reconocérselo. Fue un escritor de los pocos que consiguieron legarnos una serie de obras todas a un nivel muy, muy alto. Muy alto. Además, la madurez de las novelas va creciendo, ¿no? Hasta esta última, que dice la gente que es la más autobiográfica, porque es verdad que algunas sí que se ven partes que habla de su biografía. Las hierbas del camino, este libro de Satori, de Natsume Soseki, habla de su vida casi. Estamos hablando de que no es que él esté hablando exactamente de cómo era su vida, sino que en el protagonista, que es Kenzo, con su mujer Osumi, es un matrimonio en el que gira toda la historia, se ven perfectamente por los sucesos que van ocurriendo, que eso tuvo mucho, mucho que ver con lo que le ocurrió realmente a Soseki, o por lo menos está muy relacionado. Se ve que ahí yo creo que se sprayó totalmente, soltó, digamos, todos los males que le acompañaban desde hace mucho tiempo y los dejó en esta novela preciosa. Para el que no la conozca, sin querer destripar, decir que tiene un prólogo que recomiendo leer, que es de Kayoko Takagi, pero lo recomiendo leer después de leer la novela, no al principio, donde desgrana muy bien cómo funciona, y decir que al fin y al cabo esta historia es una historia que habla de infelicidad absoluta. Ella misma habla en el prólogo diciendo que es una novela en la que no ocurre nada, y es verdad, es una novela en la que no importa tanto los hechos en sí que ocurren, sino el ambiente en el que se está moviendo. Y lo más, yo creo, llamativo, aparte de los personajes, que son todos... O sea, los personajes son de lo más pintorescos que te puedes imaginar. Decir que este tío que vive en una especie de burbuja de infelicidad dentro de su matrimonio, le empiezan a ocurrir cosas, digamos, que le hacen aún más infelices. Retrata muy bien la situación de una familia, en este caso, digamos, dentro de esta infelicidad, digamos, y de esta situación más amarga, de una familia a principios de siglo. En una situación en la que Japón estaba cambiando porque la gente se iba del campo y empezaba a ir a las ciudades, empezaba lo tecnológico. Ya sabéis que los japoneses se vanaglorian de que decir, lo hacen mucho con los extranjeros, sobre todo puedes ver en literatura antigua, que decían que lo que había conseguido Europa, por ejemplo, en desarrollo industrial en 200 años, ellos lo habían conseguido en 50 años, ¿no? Eso se vanagloriaban siempre y estaban encantados muchos de ellos de que esa destrucción, digamos, de la época más rural, de su historia, desapareciese en pos del progreso y de la tecnología. Aquí se ve perfectamente cómo ellos, viviendo en una zona más apartada, en un pueblo más rural,
se ve el trajín de personas que se van moviendo, hablan de otros terceros que les va muy bien en la ciudad, otros que van y no tienen tanta fortuna. Yo creo que retrata muy bien esa sociedad, lo hace con el carisma y con el vocabulario que siempre utiliza Soseki, aunque esté traducido al español y se noten igual, decían algunos autores que dependiendo de quién lo tradujese se notan los cambios. Decir que la historia es, yo creo que redonda, habla, como repito, de la infelicidad, en algunos momentos se hace muy angustiosa de leer por las situaciones que suceden, por ese matrimonio que no deja de funcionar entre ambos, la llegada luego del hijo, etcétera, distanciamiento, desapego, rencor, son características que definen muy bien esto. Es un libro que yo os he comentado que es muchísimo mejor, evidentemente, leerlo que contarlo, porque son cosas que son realmente inefables, hasta que uno no las lee no se da cuenta, pero decir que a alguien que le interese ver cómo podría funcionar una familia de principios de siglo, este libro es perfecto. De hecho, además, una de las situaciones buenísimas que aparecen con alguno de los personajes es... Hay personajes... Había una máxima en Japón que todavía sigue, que es que si tú recibes un regalo, lo normal es que tú cuando contribuyas el tuyo tenga que ser de una calidad o de un precio, digamos que un poco mejor que el que te han dado. Bueno, pues hay un personaje en el libro que se dedica a hacer regalos buenos a la gente para, evidentemente, luego cobrar su parte cuando reciba el otro a cambio, ¿no? O sea, hay personajes muy, muy curiosos. Quiero dejar una cosa, no sé si alguno conoce a Ryonosuke Akutagawa. Akutagawa es otro de los autores contemporáneos de este tío. O sea, es que este hombre conoció a Akutagawa. Akutagawa fue casi un alumno de él. Akutagawa, para el que no lo conozca, es el padre de los cuentos japoneses. Y yo también dejar desde aquí que si podéis leer algo de él, por favor os recomiendo. Satori, también alguna otra editorial ha sacado libros también desde ahí, pero decir que es que estamos situados en una época, finales del 19, principios del 20, donde se conjuga, o sea, los mejores escritores japoneses están ahí. Es una especie de época dorada de la escritura, de la novela, etcétera. Y bueno, yo recomendar desde aquí este libro, Las hierbas del camino, porque creo realmente que es un libro para leer tranquilamente tumbado en tu sofá o en la cama sin pensar en nada y dejarte atrapar por un universo que es propio de este tío y que no tiene nadie más. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu recomendación, que además de un título y un autor, nos has metido un segundo autor con el que la gente puede meterse también a investigar. Yo desde luego lo encuentro muy interesante, me apetece leerlo porque tengo que reconocer que no lo he leído. Y podremos contar un poco la historia, ¿no? De qué te parece a ti, qué me parece a mí. Y también vemos a Unai hacer el gesto y vamos a obligar a que lo lea. Sí, yo te obligaría tal y como lo pintas, es que hay que leerlo. Tenemos que leerlo para poder forjar una opinión y debatirlo aquí también. Pero bueno, dejando este tema de lado, vamos a pasar con la recomendación que hoy nos trae Unai también. Pues sí, Víctor. He traído yo un libro también de la editorial Satori, como nuestro compañero Miguel. Y es un libro que no es una novela, se titula Héroes de la Gran Pacificación. Y esto es un libro que trae un compendio de 100 guerreros de la época clásica japonesa. Y básicamente en estos 100 guerreros tenemos una biografía y algo que para mí es muy importante y es un grabado. Normalmente los grabados de este tipo de guerreros es difícil de encontrar en internet, ¿vale? Y Satori ha sido capaz de reunir una colección del ilustrador Utagawa Yoshiku, y la verdad es que son geniales. Sí, porque estamos hablando no de uno o dos grabados, sino de 100 guerreros, 100 nombres propios y 100 grabados. Desde luego podemos decir que es casi como una enciclopedia, ¿no? de guerreros. Ese es el término perfecto, Víctor, porque la verdad uno en internet, o bueno, cuando intenta descubrir más sobre esta época, siempre se centra en los típicos nombres, ¿no? De los samuráis, es decir, Takeda Shingen, Oda Nobunaga, Uesuge Kenshin, que son biografías que aquí aparecen con su grabado, bien descritas, y hay una infinidad de guerreros, Mengu y Teru, etcétera, mucha gente que fue clave en Japón, pero que es más desconocida. Y aquí tenemos la gran suerte de saber más de su historia y también ponerle cara. Sí, disfrutar de esos grabados, que desde luego es un tipo de arte impresionante. Y como bien dices, en internet es muy complicado encontrar imágenes que se vean en condiciones, y si en este libro lo recogen, cualquier euro que invirtáis en él, desde luego que está bien merecido. Sí, a mí la verdad es que es un libro que me encanta, la encuadernación es perfecta, y sobre todo el gran punto de este libro, como os digo, es los grabados, y también que os da una visión muy general de todas las aventuras de muchos guerreros desconocidos que tenemos. Y es un libro para mí muy completo. También hay que decir que alguien que sea un experto o conozca mucho sobre ciertos de estos guerreros emblemáticos le va a saber a poco. Sí, pero perdóname que te interrumpa. Quien quiera por lo menos empezar en el mundillo, ¿no? del guerrero y de la historia,
pues igual es un concepto que tiene que coger de este libro. Claro, no, este libro yo lo recomiendo para todo el mundo, desde luego. Lo único que, claro, la biografía puede resultar un poco, bueno, pues no tan extensa como cabría en personajes tan emblemáticos. Pero, como digo, una visión general que son 100 guerreros con su grabado, me parece una lección muy buena. Bueno, Unai, muchas gracias por tu recomendación. Desde luego que también lo encuentro interesante. Hoy estamos teniendo recomendaciones que os van a dar de sí mucho más de un mes, porque además nos falta un último título que se le voy a dar un repaso muy rápido, porque aquí, igual que como ha dicho Miguel, no podemos destriparos nada, pues no lo voy a hacer yo, no os voy a fastidiar un libro que es desde luego interesante. El título es Escalofrío y es de la editorial Quaterni. Ahora mismo no está disponible, pero os podemos adelantar que es una historia policíaca en la que no hay más que misterio, le rodea el terror y como hoy en día vemos a la sociedad, nadie es quien parece ser. Ya os digo, Escalofrío con un precio de 19,95, lo tenéis disponible en la página web de la propia editorial y os lo recomendamos igual que los dos anteriores. Estos son todas las recomendaciones de momento literarias por hoy, no sé si por este mes, ya veremos con qué nos sorprenden las editoriales. Y ahora, Unai, es tu turno con Saint Seiya. Vamos a hablar, como hemos dicho al principio, del coleccionismo de las figuras de Caballeros del Zodíaco. Que dicho así, la verdad es que suena complicado porque lo que interesa es ver las figuras, articularlas, montarles la armadura. Pero bueno, vamos a ver qué nos puedes contar. Tiene una gran filosofía esto del coleccionismo en Japón y también fuera de Japón. Bandai, de hecho, hace diferentes eventos, creo que son semestrales, que hace tanto en Japón como fuera. El Tamashii Nations, que es donde ellos publican diferentes líneas de productos de un montón de series. Pero ¿qué sucede? Que la de Caballeros del Zodiaco, la que hoy vamos a comentar, es una línea que lleva, pues bueno, ¿quién no recuerda las figuras vintage, bueno, ahora llamadas vintage, de los Caballeros del Zodiaco de los años 80? Sí, porque aunque se llaman vintage ahora, son realmente las originales y que además eran de piezas de metal pesadas, pero pesadas de verdad. Efectivamente. Lo que sucede con esta serie, bueno, que supongo que todo el mundo la conocerá, es el anime y manga de los años 80, que causó un furor en Europa, en Japón y en Latinoamérica. Sobre todo hay dos países que han tenido, bueno, que acumulan este furor, que son Francia y Brasil. Hay una comunidad gigante en estos dos países. Y en cuanto a las figuras, se debe mucho a ese resurgir del anime, porque en el año 2002 terminaron de sacar parte del manga que faltaba, que es la saga de Hades. Se dice rápido, pero estamos hablando de una serie de los 80 que acaba 20 años después, 30 años después. Efectivamente, y con esta finalización de la serie original es cuando vuelven las figuras. Primero hay una gran tirada de lo que es las vintage en reedición, es decir, las figuras de toda la vida hechas de nuevo. Sí, pero que nada tienen que ver con lo que vimos en su época, claro. Claro, o sea, son figuras que fueron mejoradas, más cuidadas, y debido al éxito que tuvieron, lanzaron la línea la Midcloth, que es, bueno, lo que normalmente la gente conoce como ahora mismo figuras de Saint Seiya. Las figuras Midcloth son figuras articulables con una gran calidad que han estado, bueno, en el mercado desde el año 2002, 2003. Son figuras que bueno, el precio ronda pueden estar desde los 60 hasta los 80 euros. Y bueno, ahora os voy a dar ciertas recomendaciones si es que os interesa meteros en este mundillo del coleccionismo de Saint Seiya. Porque antes de que empieces a recomendar, tenemos que decir que no es un hobby barato, igual casi que cualquier tipo de coleccionismo. Claro, o sea, al final, bueno, normalmente todo lo que sea coleccionar y figuras va intrínseco en la oración el hecho de desembolsar una buena cantidad de dinero. Y especialmente si te pierdes algún lanzamiento y la quieres encontrar después, porque hemos visto precios en este tipo de figuras, la verdad que desorbitados. Efectivamente, de hecho, bueno, yo recomiendo encarecidamente el reservar una figura. Sí, desde luego que si eres coleccionista, tampoco es que tengas 15 figuras al mes. Entonces tienes que hacer el esfuerzo para que no se te pasen, porque es que luego no la vas a encontrar. Efectivamente, normalmente el ritmo de lanzamiento suele ser una figura al mes. ¿Vale? Es asumible. Sí, una persona que trabaje puede asumir el precio de una figura al mes y sobre todo es lo que decimos, si es alguna figura
de las menos comunes y menos conocidas, después va a ser más complicado encontrarla. Eso es curioso porque a mí me ha pasado que, bueno, yo he comprado figuras, he tenido muchas, he vendido, etcétera, y en este vaivén de Bandai, pues curiosamente las figuras de los personajes menos populares son las que menos unidades sacan, son las que menos gente quiere tener y las que finalmente se convierten en las más cotizadas. Es curioso, pero bueno, al final esto lo vemos en muchos mercados. Así que con este consejo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si no os gusta el personaje, ya sabéis que tenéis que reservarla. Claro, efectivamente, hay que reservarlo. Luego también yo entiendo que hay gente que se une a esto del coleccionismo de Saint Seiya, que nunca es tarde, ojo, nunca es tarde, porque es una gama, es una colección que no importa cuándo se una uno, porque siempre hay stock. Uno siempre va a encontrar en internet opciones para comprar, más caras o más baratas. Hay que decir que la segunda mano está muy bien. ¿Por qué? Porque la gente que normalmente compra estas figuras son coleccionistas. Entonces las usan como expositores. Tienen en su vitrina, bien cuidadas, y ahí están. Es difícil que esas figuras hayan sufrido un desperfecto. Eso sí, si compras de segunda mano, lo normal, o bueno, en algunos casos, la caja sí está algo deteriorada. Hombre, para mí el coleccionismo, Unai, permíteme que te diga, pero si compro la figura es que no la saco de la caja, como hago con muchas cosas, pero bueno, al final es la opinión de cada uno, ¿no? Tú te lo compras, haces con ello lo que quieres, y como bien dices, la segunda mano en algunos mercados, y sobre todo en el coleccionismo, sabes que no vas a tener problemas. Exacto, o sea, yo lo recomiendo totalmente, porque hay figuras que están desde el año 2011 en circulación y claro, alguien que se suma ahora no puede conseguirlas. Algo a tener muy en cuenta de las figuras Midcloth, ¿qué es? El tema de la edición. Hay mucha gente que pregunta en internet sobre ¿esto es edición europea, es japonesa, es china? Para aclarar, si queréis comprar figuras Midcloth, y no digo Midcloth X, que son las, digamos, las más recientes, todas las figuras Midcloth que están en Europa son diferentes de las ediciones japonesas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se trataron como juguetes en Europa, y al tratarse como juguetes hay muchas piezas, muchos cantos que están redondeados y hechos con otros materiales, precisamente para cumplir la normativa europea. Es decir, que en caso de duda, figuras Midcloth normales hay que irse a la importación pues china o japonesa. En cuanto a las actuales, ahora mismo ya todas cumplen la normativa en cuanto a que son figuras de colección y ya no son juguetes, entonces ya es indiferente dónde comprarlas. Pero en esa fase, lo que son los Midcloth, no los Midcloth X, eso hay que comprarlo edición china o japonesa. Es un apunte muy interesante el de las figuras que tienen que cumplir la normativa como juguetes, porque seguro que algún coleccionista que nos escucha ahora se va a volver loco para encontrarlas y tenerlas también. Sí, la verdad es que eso hay que mirarlo muy bien. Y también, bueno, otra cosa que la gente se mete a coleccionar, ¿cómo coleccionas? Es decir, me compro todo, me compro una parte, me compro solo lo que me gusta. Esto es muy sencillo. Si no quieres coleccionar, pues lo recomendable es, lo normal es comprarse la figura que uno quiere, el personaje, etcétera. Pero si ya vas a coleccionar, lo normal es intentar completar una línea de pues, que tenga cierta temática. Es decir, los Caballeros Dorados de Saint Seiya, pues me compro los 12, no puedo tener 10 u 11. Lo normal es tener que ir a por ellos, y por eso es muy importante valorar primeramente el coste de los 12, ver dónde los puedo conseguir el estado y también un lugar donde colocarlos. Sí, porque si te los compras para esconderlos, al final, bueno, oye, igual con intención y con vistas de futuro, pero desde luego, ya que lo gastas, exponlo un poquito. Claro, otro tema, fíjate, eso que decías, Víctor, de guardarlo, gastarlo, etcétera, es una colección, estas las figuras de Saint Seiya, que son muy revendibles. Es decir que hay muchos objetos de colección de Japón que uno los compra, pero luego no se cansa por lo que sea o necesita recuperar la inversión y ya es más complicado. En cambio, estas figuras tienen una salida espectacular. Espectacular. Entonces vemos que con el tema también de este mercado está igual un poquito el tema de la especulación con Saint Seiya. Bueno, igual nos podemos meter en otro programa porque lo hablamos también de la NES Mini, con el tema de la especulación, que se sigue produciendo, se sigue reponiendo en establecimientos y la gente te la intenta vender por un precio superior al de mercado. Claro, aquí yo no diría tanto especulación, porque la gente que reserva sí es consumidor del producto, es decir, lo reserva porque lo quiere. Es verdad que puede pasar que en unos años cierta figura, como decíamos, que sea más complicado de un personaje no tan popular,
se vuelva más rentable por ese mero hecho, que no hay stock suficiente para satisfacer a todo el mundo. Pero como tal, la comunidad de coleccionismo en Saint Seiya yo la encuentro bastante honesta. Sí, no has visto tanta especulación, ¿no? No. Como en otros mercados tan abiertos. No, de hecho, a raíz de lo popular que se ha vuelto el coleccionismo en Saint Seiya y de la gran cantidad de personajes que hay, ha habido muchas empresas chinas que se han aprovechado de esto, quizá de los moldes, porque al final todo se fabrica en China, y han sacado líneas que son casi idénticas a los Midcloth y que la gente está empezando a comprar. Casi idénticas, pero entendemos que no es No es lo la mismo. figura original coleccionable de Japón. Efectivamente, al final todo lo que tenga Bandai es un producto bien hecho, es oficial, está acabado y se nota. Debo decir que también estas empresas chinas, que por ejemplo os recomiendo Metal Club y LC Models, que tienen una gran variedad de figuras, son más baratas obviamente, la caja no es nada apetecible, pero cuando alguien lo ve en una exposición a cierta distancia pasan muy bien desapercibidas. Incluso hay algunas versiones que poniendo Bandai y la versión china al lado cuesta reconocerla. Otra cosa será tocar, el brillo y demás. Pero es una buena opción para gente que no se quiere desembolsar tanto o que quiere completar una línea de otra manera. Esto es algo ya muy personal. Sí, personal también dependiendo del alcance de cada uno, ¿no? Pero si me permites, Unai, volver al tema de la segunda mano, ahora que has mencionado, no vamos a decir copias chinas, porque realmente no es una buena definición, pero si tú quieres comprar una figura en internet y no sabes si te están dando una versión china o una versión japonesa, ¿en qué te puedes fijar, además de la caja, como has dicho? Hombre, la verdad es que entre una versión china y una japonesa no dista prácticamente nada, porque al final se distinguen en función del logotipo del toy que aparezca, ¿vale? Todas las cajas de los Midcloth tienen un logotipo, una pequeña pegatina de toy que suele ser ovalada y plateada normalmente para los casos de Japón y rectangular y dorada para los casos de China. Pero eso simplemente significa que va para el mercado chino, porque todo se fabrica en China. Sí, desde luego, hombre, está claro, como bien dices, de un molde sale una u otra, lo que a lo mejor repercute en el coste para luego su venta es el material elegido, ¿no? Para la producción. Claro, es decir, lo que estaba comentando ahora del logotipo es para diferenciar en cuanto a Bandai, que si tú compras Bandai da igual que sea en China, en Japón, en España o en Corea, o sea, no importa, porque la figura va a ser igual. En cuanto a las versiones chinas, efectivamente, pues el material es distinto. Yo recomiendo en este caso que miréis figura por figura, porque no es lo mismo un Saka de Virgo chino que Bandai. No guarda el mismo nivel o está a la misma distancia una figura que otra. Hay que ir personaje por personaje porque en algunas sí se nota la diferencia. Y la gente que la compra, pues te da su opinión. Claro, el tema ya no es que la compres sabiendo lo que compras, sino la pregunta iba más por si alguien compra y le están dando precisamente una versión que no quiere comprar al precio de la japonesa. Bueno, eso es un poco de prevención al coleccionista que esté empezando y tenga un par de puntos referentes para que no se la cuelen. Eso es complicado porque al final, vamos a ver, hay que ser bueno para diferenciarlo. Es decir, si a ti te mandan en una caja de Bandai que supuestamente la figura está usada y te meten la china, sí, pues hay que tener mucho... Te la vas a quedar porque no te vas a dar ni cuenta. No te vas a dar cuenta. Al final la caja es lo que más uno puede diferenciarse. Entonces, yo las chinas, comprarlas de segunda mano, pues hombre, pues sí, también por el ser. precio, ¿no? Más que por otra cosa. Sí, al final es que es tan grande la línea de Saint Seiya que a veces uno se plantea si merece la pena o no. Bueno, eso ya, como decimos, es cuestión de cada uno, ¿no? De cuánto te quieras gastar, hasta dónde estés dispuesto a coleccionar y ya está. Y antes de terminar con una conclusión, después de un tema muy interesante que hemos tratado, como es el tema del coleccionismo de figuras, yo quiero que nos des, Unai, un par de referentes en el coleccionismo. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál puede ser la figura más cara coleccionable? La figura más cara, pues mira, la figura más cara hace poco, en cuanto a Saint Seiya, era Saga de Géminis Midcloth X, que fue la segunda figura que sacaron en el año 2011-2012, me parece, de Saga de Géminis. ¿Qué sucede? Que esta figura, como era de las primeras de la línea, y normalmente Bandai cuando abre una nueva línea de caballeros, o sea, caballeros dorados, de bronce, lo que sea, la gente tiene miedo de si la va a terminar o no. ¿Por qué? Porque quieren tener todo el lote, no quieren tener dos figuras de una colección y el resto nada. Pues sucede que con Saga de Géminis, la figura hasta hace poco costaba 300 euros.
que es una barbaridad. Estamos hablando muchas veces 5 veces el valor de salida. Correcto, 5 veces el precio de salida, y resulta que Bandai ha hecho una jugada maestra porque acaba de reeditar esa figura este año. Justo este año la ha reeditado. En vista de eso, ¿no? De la demanda también, que mucha gente la quiere y pocos la tienen. Pero claro, mi pregunta era también porque hemos visto ediciones de incluso una armadura de Seiya bañada en oro o chapada en oro. Efectivamente, hay algunas ediciones exclusivas que incluso te las venden con el juego, en algún juego de PlayStation 3 he visto y demás, que son ediciones, pues bueno, un poco más cuidadas y un poco más caras, pero en mi opinión son ediciones que tampoco... No son indispensables, ¿no? Para un coleccionista. Para mí no merece... Hombre, para un coleccionista... Bueno, coleccionista total, ¿no? Al final claro. Hay que distinguir un poco el que colecciona por gusto a la serie y el que colecciona ya, como tenemos un punto aquí, por obsesión de coleccionismo. Efectivamente, la obsesión del coleccionismo es comprar absolutamente todo lo que salga. Yo tengo un espíritu crítico en lo que lanza Bandai y tengo mi propio filtro. Pero debo decir que esas ediciones, que efectivamente hay algunas que son caras, incluso de un mayor tamaño, como es la Saint Claude Crown, que hay de Sagitario y de Poseidón, que son figuras bien grandes y ya son de 300 euros. Hay figuras de ese calibre, pero que yo la verdad es que no haría que la gente se calentara la cabeza. Simplemente que vea la línea, que compre lo que le guste y si se anima a coleccionar, pues que sea fiel al presupuesto que tiene. Y sobre todo eso es muy importante, ¿no? Porque no puedes gastar más de lo que tienes, desde luego. Muchas gracias, Unai, por tu explicación. Yo creo que podemos cerrar este tema con una conclusión al respecto del coleccionismo de Saint Seiya. Pues bueno, el coleccionismo de Saint Seiya da para horas. O sea, hay gente que incluso ha escrito libros de la evolución de las figuras. Bueno, es un mundo maravilloso. Pero, como conclusión, para la gente que se quiera animar a coleccionar o que esté pensando o que ya coleccione, bueno, simplemente destacar puntos positivos, que es una gran colección, que calidad-precio está bastante bien y es muy fácil la reventa, que es un punto que hay que tenerlo en cuenta por si te cansas de ello, claro. Claro, o hay necesidades. Y luego puntos negativos, pues que hay muchísimas figuras. Y muchas figuras siempre implica mucho desembolso. Entonces sí. Ahí... Es desde luego que hay muchas cosas que valorar antes de empezar a coleccionar, ¿no? Pero no solo esto, sino cualquier cosa que quieras coleccionar que tenga tanta trayectoria como una serie de más de 20 años, vas a tener material, desde luego, que no vas a saber por dónde empezar y por dónde acabar. Totalmente, de hecho hay líneas de figuras, yo que sé, que sacan del Dragon's Crown, he visto una que costaba pues 200 euros, que son de PVC. A mí las figuras de PVC me encantan, todo lo que sea estático me gusta más que lo articulado. Pero estas de Bandai, de Saint Seiya, para el precio que tienen y siendo articulables, tienen una calidad sobresaliente. Bueno, Unai, muchas gracias por tus apuntes sobre Saint Seiya y el coleccionismo. Vamos a decir como siempre, ¿no? Si tienes dudas y te podemos ayudar, nos escribes y seguro que Unai está encantado de intentar resolverlas. Totalmente. Y yo creo que después de 40 minutos y que tenemos a Miguel muy callado ya hace un ratito, vamos a empezar a despedir el programa. Y digo empezar porque siempre se nos va un poco de las manos. Muchas gracias a los dos por lo que hemos traído hoy. No sé si tenéis algo pensado para el próximo programa. Sí, yo desde luego lo que voy a hacer nada más llegar a casa es empezar a buscar información sobre Saint Seiya, porque he de decir que no sé nada y ahora menos. Pues si no sabes nada, tienes una serie que empieza en los 80 con más de 100 capítulos. Joder. Que puedes ver. Casi nada, ¿eh? Y ya tienes material por donde empezar, desde luego, para empezar a meterte precisamente en este mundo de armaduras. Sí, para encerrarme en la cueva y no salir en unos años, ¿eh? Bueno, tampoco creas, porque es una serie, como hemos dicho, de Death Note también, que te engancha y la ves rapidito. Son capítulos cortos también. Me imagino que en internet estará por ahí con la intro y el logo de Telecinco antiguo. Te lo puedes saltar y a lo mejor te ahorras 3 minutos por capítulo. Oye, eso es verdad, ¿eh? Que 3 minutos va sumando y al final 3 minutos, no sé si son al final capítulos 18, 19 minutos. Y la verdad es que los ves también, ¿no? Bueno, no te vamos a decir más. Te vamos a invitar a que busques la serie, a que la veas y que nos cuentes. Muchas gracias, Miguel, por tu participación un domingo más. A vosotros, como siempre. Muchas gracias, Unai, también por este tema de Saint Seiya, que ha sido un poco atrevido, ¿no? Porque hablar de estos conceptos sin poder enseñar a la gente las figuras, pues es desde luego siempre complicado, pero yo creo que ha quedado todo bastante claro. Esperemos que sí, que les haya gustado a todos. Yo creo que sí, si no, pues ya nos meterán caña en las redes sociales o por la calle si nos ven y nos reconocen. Pero bueno, hemos tenido un programa muy completo, recomendaciones, lanzamientos de cine,
unos libros para que tengáis otro mes más, el tema del coleccionismo y un par de noticias, que como dijimos iban a ser algo más alegre que las anteriores y yo creo que lo hemos cumplido. Sí, porque estas semanas estaban encadenando una serie de noticias que la verdad es que iban de cada vez mal en peor, ¿eh? Sí, desde luego que no apetecía dar estas noticias y aunque sí es cierto que las había, nos hemos decidido por estas precisamente por alegrar un poquito más la tarde del domingo. Así que muchas gracias a todos por escucharnos un nuevo programa. Nos vemos dentro de una semana con contenidos también interesantes, esperemos, y mejorando como siempre intentamos hacer. Aquí estamos, no nos quitéis ojo y estamos, como siempre decimos, redes sociales. Ya sabéis que cualquier comentario que queráis hacer estamos encantados de recibirlo, así que lo estamos esperando. Sí, comentario tanto bueno como malo, porque de todo recogemos y de todos aprendemos. Muchas gracias a todos, como digo, muchas gracias Unai, muchas gracias Miguel, y nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana. Hasta la próxima. Santurtzi y Ratia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar Santurtzi Ratia.